el arrepentimiento, una de las claves muy importantes en nuestra vida. Y voy a leer la primera parte del Salmo, solamente el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué oración tan valiente está teniendo David ahí. Y este es uno de los salmos hermosos porque y que nos dan referencia, ¿no? Si tú lees ahí, tienes ahí tu Biblia, al principio dice, por ejemplo, en la versión que yo tengo dice, oración de un pecador arrepentido. Dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y bueno, muchos de ustedes se conocen la historia de David y Betsabé. Levante la mano, ¿quién se sabe esa historia? Más o menos andamos por la mitad. No voy a contar mucho, pero sí les voy a dar entonces una introducción de lo que es esa historia y se les va a quedar de tarea leer 2 de Samuel 11 y 12. Vamos a poner unas imágenes aquí. Ok, ahí arriba está David en su palacio y no se ve, pero allá muy chiquita, ahí en la esquina en donde hay un ojo de agua, está una mujer bañándose. Y cuenta la Biblia que David estaba, cuando todos sus ejércitos y todos los hombres estaban en el campo de batalla, David se quedó en su trono, ahí en su lugar, y empezó a pasear, y empezó a caminar, y de repente se paró en un lugar, y a lo lejos vio, y le llamó la atención a una mujer que era muy hermosa. Le pregunta a uno de sus siervos, oye, ¿quién es esa chica tan guapa? Y le redijeron, se llama Betsabé, y es casada, y su esposo se llama Urías. A David no le importó eso, sino que dijo, envíen por ella, y dice la Biblia que durmió con ella. Esto es algo importante y alerta que debemos de poner porque seguramente él la violentó. Yo no sé si la violó físicamente, yo no sé si le hizo un lavado en la mente, yo no sé, pero de alguna manera él la convenció o la forzó a tener relaciones con él. Imagínate, es el mismo rey David, es el mismo que mató a Goliat, es el mismo que mató a 10,000 cuando Saúl mataba miles, es el mismo pastor que adoraba en la presencia de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón que conforme al corazón de Dios. Ese mismo hombre, años después ya siendo rey entronado, se atreve a hacer eso. Fíjate. Después de eso, bueno, pues su esposo de ella seguía en la batalla, como todos los hombres de Israel, y después ella le avisa que estaba encinta, estaba embarazada. Y David dijo, oh, caramba, si está casada y el otro anda ya en la guerra y pues no van a cuadrar los meses, pues ¿qué haré? Bueno, ya sé, voy a mandar a traer a Urías para que duerma con ella y le enjaretamos el niño que procreé yo. Ya saben esas historias de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Bueno, que no son nuevas, ¿no? Entonces, viene, invita a Urías, lo invita a comer y le dice, hola Urías, ¿cómo has estado? Yo sé que estás ahí, eres un buen guerrero, te invito a que vayas y duermas con tu esposa. Mi rey, ¿cómo va a ser eso si yo no puedo hacerlo? Y cuando mi pueblo se está partiendo el alma por usted, mi rey, yo no podría venir y dormir con mi esposa. No, pero yo soy el rey y te doy chance. Y bueno, le dijo, ya vete a dormir con tu esposa. ¿Y qué creen? Que no va. Se queda a dormir ahí en la entrada del templo. Y le avisan a David, ¿qué crees? No llegó con su esposa. Y él, híjole, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, va de nuez, tráemelo. Otra vez le dice, ay, tú eres un buen guerrero. Y empieza ya a lavar el coco. Y le empieza a embriagar. Lo empieza a embriagar y dice, ahora si ya borracho, seguramente va a llegar allá con su esposa. Y santo remedio, ¿no? Ya la hicimos y ya no le ponemos el apellido, ¿verdad? ¿Y qué creen? Aún embriagado, él va y no se acuesta con su esposa. Y David ya la tercera dijo, no, como que ya no me late esta onda, pues vamos a buscarle algo más radical. Y le habla a uno de sus siervos y le dice, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando vaya ya al campo de batalla, que ya se va a tener que ir mañana, cuando estén ahí, lo dejan solo y dejan que lo maten.
Estamos hablando del rey David, ¿vale? Y efectivamente, y David fue tan bárbaro que le manda la carta con Urías mismo al capitán de allá del ejército. Le dice, bueno, Urías, gracias por estar aquí, pues te felicito, va, ahí te va la carta y se la llevas allá a los encargados del ejército, y él mismo llevaba su sentencia de muerte escrita. Fíjate todo, yo te lo estoy contando medio chistoso y muy a la ligera, pero imagínate qué pudo tener David en su corazón para llegar a eso. Después que mandó la carta, bueno, aquí estaba Urías con el rey, no se acostó con su esposa, el ejército se hace a un lado y lo matan, ¿verdad? Le avisan a David, le avisan a su esposa, después de que su esposa Betsabé guardó el luto, David la toma como mujer. Y en el verso 27 de 2 de Samuel 11 dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Wow. Increíble, ¿verdad? El mismo David de los que cantamos sus canciones hermosas, ese David que tenía el corazón quebrantado, en algún momento se endureció. Después vemos en Samuel 12, ¿le puedes avanzar a la siguiente? Ándale. Ese es el profeta Natán. Y él va y le cuenta una historia, que quiero que la veas ahí, después tú la vas a leer, de que era un rico que tenía muchas ovejas y había un pobre que solo tenía una y la cuidaba y la tenía, era una corderita, perdón, y que la cuidaba y eran como parte de la familia. Pero el hombre rico llega y dice, bueno, como que quiero desayunar barbacoa. Y entonces llega y le dice, pero no voy a matar de las mías, voy a agarrar la de este cuate que es pobre. Agarra y la mata. Y David se enciende en furia y dice, ¿cómo puede ser eso que alguien sea capaz de realizar eso? Él tiene que ser castigado y debería pagar 4 veces lo que robó. Y Natán le dice, ese hombre que robó y mató, eres tú. Y lo humilla delante de Dios y lo confronta con su pecado. Y después empieza a hablar, tú lo puedes leer con calma en 2 de Samuel 12. Todas las consecuencias que iban a tener del pecado y que fueron con sus hijos de David, las consecuencias amargas y dolorosas que tuvo que pasar. Pero en el verso 13 de 2 de Samuel 12 dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa, y después tú puedes leer ahí, David ayunó por 7 días, estuvo orando, estuvo clamando, estuvo arrepentido y escribió 2 salmos, uno de ellos es el que estamos leyendo en esta mañana. ¿Cuál fue la clave de David? ¿Por qué no fue como Saúl? ¿Por qué no fue como tantos personajes que Dios les había dado gracia? Y que todos y cada uno de los personajes bíblicos, lo vimos la otra vez con Abraham y lo podemos ver con uno tras otro, el único hombre que no pecó fue Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre ese hombre que tiene la perversión a flor de piel? El arrepentimiento. Judas, si se hubiera arrepentido, otro cantar hubiera sido. De igual manera Saúl, el rey Saúl, si se hubiera arrepentido, Dios hubiera hecho otra cosa. Y creo que tú y yo hemos experimentado una y otra vez el arrepentimiento. Y es muy necesario ejercerlo en nuestra vida. No seas como esas personas importantes que le dicen, oye, ¿usted se arrepiente de algo? Le preguntan a los entrevistadores, a los grandes artistas o empresarios. Yo no me arrepiento de nada. Cuando a ti te pregunten eso a alguien, tú di, yo me arrepiento de muchas cosas. Porque ¿sabes qué? Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pecar una y otra vez. Pero gracias a Dios que ha mandado a Jesucristo para que todos aquellos que se arrepienten puedan tener una nueva vida en Él, ¿verdad? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesús? Vamos a entrar, Salmo 51, por favor. Ahora sí vamos a empezar. ¿Me acompañan en este viaje para ir desglosando la palabra de Dios? Amén. Número 1, ten piedad de mí, oh Dios.
es en medio de esta circunstancia que te estaba hablando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Y me encanta esta palabra que dice, ten piedad. Di conmigo, piedad. Y piedad, tú sabes qué es como que cuando están ahí alguien lo quiere matar, ten piedad. Y me encanta porque en el hebreo, aparte de decir que sea misericordia, compasión, hay una parte en el hebreo que dice agacharse en bondad hacia alguien inferior para favorecerlo. Es como cuando tú vas con un mendigo y le ayudas. Eso es tener piedad de alguien, agacharte y darle algo. Y eso es a fin de cuentas lo que Dios hace. Él está en su trono, rodeado de luz, de ángeles, y viene, y cuando tiene piedad de nosotros, Él viene y se pone a ras de piso, a levantarte y a sacarte de ese hoyo difícil, de ese lodo, de ese cieno. Dios es bueno. Mira, no sé si tú sepas, yo soy de la Ciudad de México, de la ciudad más hermosa del mundo. Ay, ¿cuántos chilangos hay aquí? Bueno, habemos varios. Invadimos el mundo, no se preocupen. Bien, y yo iba a la iglesia, y mi esposa no me dejará mentir, y mi iglesia estaba en el barrio. No creas que yo iba allá a Polanco, a Las Lomas, no. Yo iba a la mera Candelaria de Los Patos. Y era el barrio. Y nosotros nos hacían ir y predicar el evangelio, ¿verdad, Edith? A las prostitutas, a los drogadictos y a las personas que estaban ahí tirados en el piso, literal. Yo me acuerdo que iba a veces con un amigo muy querido que se llama Rodolfo, le decíamos el Rodi. Íbamos caminando una vez, un domingo, y vimos un cuate tirado así, ahí en el piso, que tenía unas llagas muy feas en sus piernas, y estaba algo alcoholizado. Y tú sabes, en nuestro primer amor tú llegas y empiezas y le compartes el amor de Dios, y mira que Dios no quiere que estés así, que Dios quiere transformar tu vida. Y mi iglesia, no creas que nada más se quedaba bueno, ya predicaste el evangelio, los llevaba y había un centro de rehabilitación para ellos, para alcohólicos, para prostitutas, ¿no? Y lo llevamos ahí y ahí lo vimos. Me gustaría contarte una historia de Victoria y todo. No lo sé qué acabó Dios con su vida con él, pero sí lo empezamos a ver que se empezó a rehabilitar, sí lo empezamos a ver que su piernita se mejoró, lo empezamos a ver afeitado, rasurado, le daban sus camisitas. Y Dios es la manera que nos ve a nosotros. Nos ve tristes, nos ve necesitados, y así es. Él se inclina y se agacha. Y así es allá en el barrio, ¿eh? Y a mucha honra, como diría Mariela del Barrio, a mucha honra, ahí aprendí a predicar el evangelio entre esas personas. ¿Y sabes qué? Hay que compartir. Bueno, ¿por qué? Porque Dios lo hace con nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esa palabra misericordia es hermosa porque significa bondad amorosa. Entonces el salmista dice, ven, agáchate y ayúdame, y con tu amor misericordioso, con esa bondad, ayúdame. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Me encanta esa palabra borra, porque la palabra borra en hebreo significa borrar de tu mente. Así como cuando se te va el wifi y se te olvidan las cosas, así es. Y sabes, yo escuchaba a algún predicador muy famoso que decía, Dios cuando te perdona, olvida que se le olvidó perdonarte. Y así es. Dios cuando te perdona se le olvida. Y es de esa manera que decía, borra mis transgresiones. La palabra transgresión, aparte de ser pecado, es pecar deliberadamente. David sabía la ley, David sabía que era bueno, David sabía que era malo, y aún así él pecó. Y la palabra transgresión es eso, transgredir es yo pecar voluntariamente, aún sabiendo lo que es desagradable a los ojos de Dios. Verso 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y esa palabra lávame es una palabra que tiene que ver con ritos, de cuando purificaban y decían, y pasa esto, y ve y lávate tú, y lava tus vestiduras. Pero cuando lavaban eso era de una manera enérgica, dura.
No había tanto chacachaca y tanta espuma antes. Imagínate cómo tenía que lavar la ropa cuando sabías que estabas en pecado y era inmundo. Tenías que dar y tallar y tallar y frotar y frotar. Y el salmista es lo que nos enseña: lávame. A veces quitar el pecado no es tan sencillo y puede ser doloroso. Pero cuando tenemos un corazón así en arrepentimiento, Dios lo puede hacer. Amén. Vamos, verso 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre, ¿qué? Delante de mí. El corazón arrepentido que tenía David era algo que hacía la diferencia, como te contaba antes. Entendió que cuando lo reprendieron y reconoció su pecado, dijo: necesito a Dios. Mi pecado siempre está delante de mí. Y va muy de la mano del verso 5. Ahorita tomamos el verso 5. Verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Contra ti. Y tú podrías decir, y yo me preguntaba, bueno, pero es que David no solo pecó contra Dios, pecó contra Betsabé, pecó contra Urías. Pero todo el pecado, incluso si tú pecas contra tu mismo cuerpo, es en ofensa a Dios. Y él sabía que a fin de cuentas todo pecado es ofensa ante Dios. Dice: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Reconoce que Dios es justo y que no habría reproche si lo reprendiera o le hiciera lo que tuviera que hacerle. Pero David está clamando al Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. La diferencia que podía clamarle a Dios: está bien, yo sé que eres justo, he pecado, pero por favor, no me pagues conforme a mi pecado. Era porque tenía un corazón arrepentido. Y cuando nosotros llegamos siempre a la presencia de Dios con corazón arrepentido, Dios puede hacer algo increíble. No se trata nada más de entender que eres un pecador. Debes arrepentirte, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y solamente el Espíritu Santo puede revelarnos. El profeta le señaló a David, al rey, y el rey lo aceptó, lo asimiló y pidió perdón. Y esa es la actitud correcta para estar delante de la presencia de Dios. Verso 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí David nos muestra y enseña el conocimiento desde entonces que él ya tenía de que la máxima creación de Dios, ¿quién es la máxima creación de Dios? Nosotros, mira, voltea a la izquierda, a la derecha. Es él o ella, es la máxima creación de Dios. Dios sopló aliento en nosotros. Pero sabes que esa máxima creación de Dios también heredó la naturaleza pecaminosa desde Adán. Y él ya lo entendía, esa naturaleza caída. La Biblia nos enseña y lo hemos visto: no hay justo ni siquiera. ¿Quién es justo aquí? Solo Jesús. Bien respondido. Solo Jesús. Y Él nos da de su justicia. Por eso podemos ser justificados mediante la fe. Y es cierto, en nuestra naturaleza caída hemos sido incapacitados de hacer el bien delante de Dios. Y que solo su toque, un toque divino de su Espíritu Santo puede revelar a Cristo y a su precioso evangelio en nuestro corazón. Somos personas endurecidas, todos los seres humanos. Solos no podemos encontrar el camino a Dios. Solo no podemos encontrar nuestra salvación. Solamente a través de Jesús lo podemos hacer. Su Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad. Y créeme, no se trata de voluntad de que échale ganas y ahora se acepta el Señor y mira, entiende que Dios es bueno y que te ama. Es simplemente que el ser humano no puede decidir por sí mismo encontrarse con Dios. ¿Sabes? A fin de cuentas, cuando tú encuentras a Dios, ¿quién fue el que te alcanzó? Él. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por gracia.
por gracia del Espíritu Santo, que tú y yo podemos conocer al Dios de nuestra salvación. Vamos al verso 6, ¿bien? Fíjate, toda esta primera parte, David está profundamente dolido y arrepentido por el pecado que ha cometido. Verso 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré ¿qué? Más blanco que la nieve. Wow, lo que alcanza a decir. Mira, cuando el salmista va y se encierra y llora y ayuna y empieza a buscar a Dios, cuando el profeta lo reprende, él estuvo a solas y escribe dos salmos, el Salmo 32, que te lo dejo de tarea, y este Salmo 51. Y ahí a solas, en lo secreto, Dios le reveló la verdad y entendió realmente la dimensión del pecado que había hecho. Él nunca dimensionó que solamente viendo y deseando sexualmente iba a llegar a ser mentiroso y a llegar a ser un asesino. No lo dimensionó. Pero cuando entra en la presencia de Dios con un corazón realmente arrepentido, ¿qué pasa? Ahí en lo íntimo, en lo secreto le da sabiduría y le hace entender, ¿sabes qué, David? Has pecado de una manera terrible. Y David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y David entiende que dentro de él no tiene la capacidad, ni la fuerza, ni la inteligencia, o como tú le quieras llamar, para poder purificarse por sí mismo. El hisopo, si le das adelante, hay una imagen del hisopo, ahorita vamos a regresar a esa. El hisopo es unas ramitas que se usaron en especial para ¿qué? ¿Alguien sabe qué es esa imagen? El dintel, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Limpiaron de sangre y el ángel de la muerte no pasó por ahí. Y ese hisopo se usaba para rociar y purificar ciertas cosas. Regresa, porfa. Y David sabía que él tenía que ser purificado con algo externo que no venía dentro de él. Y él sabía que a lo mejor con ese hisopo, con la sangre de algún animal, podía ser su pecado cubierto. Pero luego dice más adelante, y seré limpio, lávame. ¿Te acuerdas qué es lavar? Es como machacar, es como que estar ahí raspando y quitando las impurezas. Y seré más blanco que la nieve. Y tú sabes que nuestro hisopo, por decirlo de una manera, ¿sabes quién derramó hasta la última gota de su sangre preciosa por nuestro pecado? Jesucristo. Y gracias a Él puedes ser salvo tú y yo. Y somos limpios. Y dice la Biblia que nuestros pecados hoy que son más que blancos que la nieve. Y es un remedio eterno. No solamente nos va a cubrir una vez al año ese pecado, nos va a limpiar toda la vida y toda la eternidad. Gloria a Dios por la sangre de su Hijo Jesús. No podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas, familia. Solamente alguien externo que fue Jesucristo tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Y el perdón y el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado, ahí cayó. Fue derramada la ira de Dios y hoy nosotros a través de la fe podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es bueno. Esto es el evangelio puro, hermoso, visto en el Antiguo Testamento. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y créeme que cuando estamos afligidos, cuando estamos en quebrantamiento, cuando estamos en dolor, todo lo vemos negativo. Y aquí dice el salmista, hazme oír ¿qué? Gozo y alegría en medio de la situación. Pero solo Dios puede provocar que tú escuches música de alegría
y de gozo y de alabanza en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando tienes un corazón quebrantado, Dios lo puede hacer. Mira que dice el Salmo 30, 10 al 12. Te lo voy a leer, no está ahí. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento ¿en qué? En danza. Has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Y Dios cambia esos momentos complicados y duros de nuestra vida en momentos llenos de alegría. Hazme oír gozo y alegría, dice el salmista. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Hay un proverbio que dice: no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Sabes que cuando pecamos, sabes que cuando empiezan a ver lo que pasa después de que tú pecas, ¿qué sucede? Nos empezamos a cansar, nos empezamos a debilitar. Esas consecuencias, no puedes dormir, te angustia, te duele todo. ¿Por qué? Porque le has fallado a Dios. Pero cuando viene y hace escuchar sonido de alabanza, sonido de alegría, sonido del cielo, que viene el perdón a tu vida por medio de ese arrepentimiento, Dios transforma todo. Dios puede transformar nuestras vidas si tenemos un corazón arrepentido. Verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y hasta aquí llega de decir: Señor, estoy arrepentido y reconozco todo mi pecado. Y ve a partir del verso 10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow. David ya se estaba metiendo en lo más profundo. No es solo el pecado o la consecuencia. Lo que necesito cambiar es mi corazón. No necesito ya no matar, no necesito ya no desear. Necesito ser transformado en lo más profundo de mi corazón. Mira, crea en mí, oh Dios. La palabra crea es la misma palabra que Dios utilizó en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿Dios qué? Y ese crear es de la nada. Entonces puede ser crear algo nuevo de la nada. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpio también se traduce como puro, éticamente o moralmente. Y oíamos hoy en la alabanza a Dios: ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Dice: el de manos limpias y un corazón puro. Es el que puede entrar a la presencia de Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renueva me encanta porque significa renovar, significa reparar y significa rejuvenecer. Entonces, renueva ese espíritu recto que había dentro de mí. Ese espíritu recto significa un espíritu, fíjate que es un espíritu firme, un espíritu sólido, un espíritu estable, un espíritu confiado en quien es Dios. Todo lo contrario a un hombre de doble ánimo. Eso es lo que decía: vuelve a crear dentro de mí ese hombre estable, confiado, sólido, que confía en ti a pesar de cualquier circunstancia, temor, adversidad, tentación. Eso es lo que estaba pidiendo el David. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabes que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a ratos, ¿verdad? Y Dios ungía a sus personas, a sus siervos, para determinadas cosas. A Saúl lo había ungido, ¿verdad? ¿Para hacer qué? Para ser rey. Pero dice la Biblia que quitó su Espíritu Santo de Saúl porque él prefirió consultar a agoreros, hechiceros,
y le dio la espalda a Dios. Y esa era la referencia que tenía David. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque voy a acabar como Saúl. Voy a acabar perdido. Necesito de ti, Señor. Pero para que tu espíritu no se vaya, queda en mí un corazón limpio y puro. ¿En cuál vamos? En 12, ¿verdad? Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Wow, me encanta este salmo. ¿Sabes por qué? Porque David clama por regresar ¿qué? Al primer amor. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Y cuántos han experimentado ese primer amor? ¿Qué sentías? Sentías que flotabas, ¿verdad? Sentías que Dios estaba contigo, sentías que a todo mundo le tenías que compartir el evangelio, amabas profundamente. Yo recuerdo que yo veía las noticias y me ponía a llorar y iba y oraba, Señor, ayuda a estas personas que están en un corazón sensible. Pero era un corazón apasionado, ¿verdad? Era un corazón que no tenía pretextos, que si el pastor te decía, vamos a ayunar una semana, en tu primer amor ayunamos una semana. Que si tu pastor decía, vamos a ir a predicar allá afuera en las calles, ibas tú y no le ponías peros a nada, porque estabas profundamente enamorado de Dios. Él nos capturó, dice la Biblia, ¿con qué? Con lazos de amor, y te enamoró. Y eso es algo increíble. Porque Dios actúa, incluso nuestros sentimientos dentro de nosotros, nos enamora de Él. Qué dicha hermosa. Y acuérdate que dice en Apocalipsis que no debemos perder ¿qué? Nuestro primer amor. Restituye el gozo de tu salvación, Señor. Cuando yo te conocí, cuando tú me ayudabas con los gigantes, cuando tú me ayudabas con los leones, cuando tú me ayudabas con los ejércitos, restituye ese gozo que yo sentí cuando tú me salvaste y te conocí ahí en lo íntimo y ponía con mi arpa y me ponía a adorar ahí contigo y sabía que tú estabas ahí conmigo. Todo eso lo perdió. Ya era un rey, ya era alguien de posición, ya era alguien importante, respetado y temible. Pero ¿qué sucedió? Su corazón se endureció y se apartó de las cosas de Dios y llegó a ser un asesino. Regrésame el gozo de salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Quién está balaceando ahí? Bueno. Es que Dios, ¿sabes que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio? Verso 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabes que el corazón recién salvado, el corazón recién generado, es el que mejor evangeliza? Y seguro tú y yo lo experimentamos. Y no conocías que era justificación ni salvación. Y no entendías nada de cosas que hoy puedes entender un poquito más. Solo sabías que Dios te amaba. Y lo que querías es que esas personas sintieran el amor profundo que tú tenías para Dios. Increíble. Entonces yo enseñaré a los transgresores tus caminos. Él iba a ir a compartir de lo grandioso y glorioso de la misericordia de Dios a los pecadores y dice, y se convertirán a ti. Necesitamos regresar, iglesia. Yo en primer lugar, el liderazgo, el pastor, tenemos que regresar a nuestro primer amor, a deleitarnos y gozarnos en la presencia de Dios. Antes conocimos a Dios y ni veías la televisión y devorábamos la Biblia y ya no oías música del mundo y te la pasabas oyendo solamente alabanza, adoración. Ibas al trabajo o a la escuela donde Dios te haya alcanzado y querías compartirles de las buenas nuevas a las personas. Eso nunca debemos de dejarlo. No lo debemos abandonar, no lo debemos perder. Dios es un Dios bueno.
¿Cuál es el mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus mentes, todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero toda mi alma, todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, a veces, como David, empezó a declinar. Y empecé a amar otras cosas, y empiezo a deleitarme en otras, y empiezo a tener más tiempo en las series, empiezo a tener más tiempo en la TV, empiezo a tener más tiempo en el celular, empiezo a tener más tiempo en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Y si no siembro para el espíritu, cosecho para corrupción. Líbrame de, verso 14, perdón. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Líbrame de esos delitos de sangre. Eso que hizo David fue matar. Y fíjate, hay un salmo, me recuerda esta palabra, Salmo 142:7, que dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Sácame de ese delito, sácame de este problema, sácame de este pecado, Señor, y yo te voy a seguir alabando. Es algo similar que decía. Entonces dice: entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, a ver, di conmigo, abre mis labios, oh Señor. Abre mis labios es simplemente entender que si Dios te da otro día de vida y tienes aliento, puedes abrir tus labios. Abre tus labios. A ver, no los veo abrir los labios. No alcanzo a ver muy bien. Pero sabes que ese aliento no es para maldecir, no es para chismear, es para darle la gloria a Dios. Ese suspiro, ese aliento que Dios te ha dado es para bendecirlo a Él. Todo lo que respira, dice la Biblia, ¿qué? Alabe al Señor. Y mientras tengamos aliento, hay que adorarle. Hay una canción muy bonita. Me acordé cuando estaba viendo esto del Grupo Rojo, no sé si se acuerdan, de que se llama Hasta que ya no respire más, ¿verdad? Donde dice, ¿cómo va, Alex? Te quiero amar y corresponder con todas las fuerzas de mi ser, oh Jesús. Postrado a tus pies, te quiero adorar hasta que ya no respire más. Y me encanta, porque ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Hasta el último aliento, agradar a Dios. Y el salmista lo sabía: abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Te fijas cómo él empezó del quebrantamiento, de humillarse, de decir: ven Dios, ayúdame? Y el Espíritu Santo lo fue llevando y dice: ven, transfórmame, líbrame de todos estos pecados, con un objetivo: honrarte, glorificarte a ti, Señor. Tú y yo estamos diseñados para la alabanza de su gloria. Y Dios lo que ha hecho en nuestras vidas no es cualquier cosa. Te ha levantado y mira atrás 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, los que tenemos más de 20 años en el Evangelio, y ve, y no somos los mismos. Y hemos caído una y otra vez, como todos los grandes personajes de la Biblia. Y la gracia y misericordia de Dios se ha manifestado una y otra vez. Pero hemos tenido que pasar por el quebrantamiento, hemos tenido que pasar por el arrepentimiento. Y todo eso va a producir alabanza a nuestro Dios. Dios es bueno, no importa lo que estés pasando, Dios es bueno y tiene todo bajo control. A fin de cuentas, lo que vas a hacer, ¿sabes qué es? Glorificarlo a Él, honrarlo a Él, bendecirlo a Él, y verán muchos y creerán en Él. Dios es bueno todo el tiempo, porque dice la Biblia que todas las cosas, aquellos que lo amamos, son para bien. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería.
no te agrada el holocausto. Vaya, ahí hablaba de todos los rituales, eso no le importa a Dios. ¿Qué dice el 17? Y esto es lo importante. Los sacrificios de Dios, que son el espíritu contrito, leemos lo demás, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Lo leemos juntos, al corazón, 1, 2, 3, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Al corazón adolorido, al corazón que tiene problemas, al corazón que se siente solo, al corazón que se sabe pecador, al corazón que tiene necesidad de un Salvador, Dios no lo va a menospreciar, porque dice la Biblia que Dios viene a los enfermos para sanarlos. Y si tienes enfermedad en tu corazón, eres el candidato ideal para que Dios haga un milagro precioso en tu vida y en tu situación. Pero si creemos que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, no. Mira que dice, déjame ver si lo tengo por aquí, que me perdí un poquito. El Señor atiende al humilde y mira que, de lejos, ¿a quién? Al altivo. El Señor atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Wow. (18) Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, ¿qué dice ahí? Te agradarán los sacrificios de justicia. ¿Sabes que no podemos comprar a Dios solamente con venir, dar tus ofrendas, dar tu servicio? Dios necesita hacer una obra dentro de ti para que todo eso que hagamos sea agradable para Él. Dice, cuando haces bien con tu benevolencia y edificas y nos cambias y pones ese espíritu recto dentro de nosotros y nos vuelves a nuestro primer amor y haces que tengamos un corazón quebrantado, entonces, verso 19, te agradarán los sacrificios de justicia, porque tú y yo simplemente en nuestro andar vamos a hacer un sacrificio de alabanza y adoración para Dios. Y todo lo que hagas será para bendición y para agradarle a Él. El holocausto y el sacrificio perfecto, entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Ya acabamos? Todavía no nos vamos. Vas adelante, porfa. ¿Por qué creen que es tan importante tener ese corazón contrito y humillado? Como corazón entristecido, adolorido, humilde. Ve que dice Isaías 57:15. Ahí está, ¿verdad? Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, fíjate, no habita Dios en cualquier parte, ¿eh? Yo habito, ¿qué dice? En la altura y en la santidad. En la altura y en la santidad. Y hay otro lugar donde habita aquí en la tierra, que dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Familia hermosa, las pruebas, las dificultades de la vida nos van a tener constantemente en esa actitud, quebrantados y humildes. Y tú eliges como hijo de Dios si te amargas o te gozas en medio de la tribulación. Tú eliges, porque tú ya tienes su espíritu. Recuerda que la Biblia dice, cuiden esa raíz de amargura.
No permitas. Al contrario, gózate en las pruebas, en las dificultades, porque ahí es donde se glorifica a Dios. ¿Te acuerdas cuando dice las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser ¿qué? Consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos van a heredar la tierra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Cuando tú tienes un corazón quebrantado, es el lugar adecuado donde Dios va a obrar y trabajar para transformarte a ti y parecerte más al corazón de Jesucristo. El corazón endurecido, el corazón que cree saber mucho y el que cree que puede caminar por sí solo, no es el corazón que Dios obra. Es en el corazón contrito y humillado. El que recibe las pruebas, recibe las circunstancias y son difíciles, pero no teman porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Y yo he vencido el mundo. Y Dios está con nosotros. Y sí, somos locos, es una locura lo que estamos hablando, pero solamente los cristianos tenemos la capacidad de gozarnos en medio de las circunstancias difíciles y adversas. Y que me atrevo a decirte que cuando tú y yo hemos tenido los momentos más difíciles de nuestras vidas, es cuando nos hemos sentido más cerca de Dios, cuando nos hemos sentido que Dios nos cuida, nos apapacha y está más cerca de nosotros que nunca antes. ¿Sí o no? No le tengas miedo al quebranto. ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Te acuerdas cuando tú te acercabas a Dios y orabas y decías, Señor, no sabías ni orar? Yo no sabía ni orar. Señor, eres tan bueno y ni sabías cómo dirigirte a Él. Eres tan santo, eres tan digno, eres tan puro y no sé qué viste en mí, Señor. Y acababas llorando. A lo mejor no tenías ni necesidad ni nada, ni alcanzaste a pedir nada, ni por el mundo, ni los misioneros. Tenías un corazón humillado porque entendías en ese entonces quién era Dios y quién eras tú. Y hoy debemos entender lo mismo como sus hijos. ¿Quién es Dios? Levanta tu mano. ¿Dónde está Dios? En lo alto, en la altura y la santidad. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estamos nosotros? Quebrantados y humildes de espíritu. Necesitamos ser arrepentimiento para recordar quién es Dios en nuestras vidas. No reclamarle ya nada. Buscarlo y esforzarnos por agradarlo. Dios es bueno con todos nosotros. Mira qué dice el pastor John MacArthur. El reino de Dios, ahí está, ¿verdad? El reino de Dios es para los que agonizan por entrar en Él, para los que tienen sus corazones destrozados por el pecado, para los que lloran en mansedumbre, para los que tienen hambre y sed de justicia y anhelan que Dios cambie sus vidas. El reino de Dios es para corazones contritos y humillados, adoloridos por el pecado, sedientos porque Dios los sacie. Si no, no puede obrar en nuestros corazones. Busqué otra definición por ahí y encontré esta. Cuando se habla de un corazón contrito y humillado, significa que la persona entra en un reconocimiento de su condición delante de Dios y siente que no somos nada sin Él. Acuérdate que separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Siente que no somos nada sin Él y que como seres humanos estamos en una condición inferior a nuestro Dios. Por lo tanto, queremos obedecerle a Él porque llegamos a reconocer que todo proviene de Él. Esto es lo que siente una persona con un corazón contrito y humillado. Y hay miles de definiciones. Lo único que te puedo decir que es un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que necesita de Dios en todo momento y en todo lugar. Ya vamos a terminar, familia. Fíjense que este hermoso Salmo 51 me encanta, pero si te fijas, a fin de cuentas, David nunca habló
de su problema sexual, ¿verdad? Porque a fin de cuentas el problema fue el deseo de su corazón que lo llevó a ser un criminal. ¿Por qué no habla, quítame de las tentaciones, rechaza este espíritu de lujuria? Porque David entendía algo y me encantó eso cuando lo entendí, que el pecado sexual o el haber asesinado es el síntoma, no la enfermedad. Todos nuestros pecados que tenemos, familia, son el síntoma, no la enfermedad. ¿Cuál es la raíz de todos nuestros pecados? No buscar a Dios. Perder el primer amor. Perder el corazón contrito y humillado. Perder la dependencia de Dios. Cuando David hizo eso, se fue como medio de ¿cómo se llama? De media, ¿no? Hilo de media. Y se perdió. Todos nuestros pecados, por decirlo de una manera, escandalosos o visibles, son debido a un pecado menos visto. ¿Cuántos saben que en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado? El pecado de omisión. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. Yo sé que tengo que orar. ¿Cuántos saben que tienen que orar? Pero nuestra oración no debe de ser para cumplir. Nuestra oración no debe ser, y con temor lo digo, a veces me pasa, que soy cristiano y tengo que orar. Pero Dios nos llamó a deleitarnos en su presencia. Dios nos llamó a congregarnos y lo dejamos de hacer. Dios nos llamó a rendir cuentas. Aquí en Horizonte tenemos maneras y mecanismos para poder hacer eso. Dios nos llamó a orar, Dios nos llamó a muchas cosas y no lo hacemos. Es obvio que nos vamos debilitando y es obvio que Dios va haciendo cosas, vamos contristando, su Espíritu Santo y nuestra carne sale a flote. Y Horizonte, en esta mañana, todo este rollo del Salmo 51, te llamo a como me llamó Dios. Vamos a arrepentirnos del pecado de omisión, de saber hacer las cosas buenas y no hacerlas. Porque a lo mejor no ves pornografía, a lo mejor guardas tus ojos, guardas tus oídos, haces muchas cosas, no haces muchas cosas, no te ensucias, vamos a llamarlo así, pero dejamos de buscar a Dios apasionadamente, pero dejamos de perder nuestro primer amor y no buscamos su presencia como Dios lo merece. Y te voy a dar una esperanza. Puedes avanzar. Isaías. Esta es una escritura que Dios me dio, creo que en pandemia. Te la voy a leer en dos versiones. En un devocional. Este es en la NBLA. Isaías 65:1. Me dejaré buscar por los que no me preguntan por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy. Dios está hablando, a una nación que no invoca mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Vamos a la siguiente, te la voy a leer en la versión que yo la leí y que Dios, wow. El Señor dice, estaba listo para responder. ¿Quién está hablando? Estaba listo para responder. ¿Y qué dice ahí? Pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. ¿Sabes que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? ¿Sabes que Dios está listo para que tú toques la puerta y se te abra? Pero nadie me pedía ayuda. Nadie me buscaba. Y esto
mi corazón lo revolvió. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que dice que no invocaba mi nombre. Este es al pueblo de Israel, a su pueblo elegido. Todo el día, di conmigo, todo el día, abrí mis brazos, ¿a qué? A un pueblo rebelde. Pero ellos siguen en sus malos caminos y en sus planes torcidos. Dios está listo. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. La misericordia de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas. No juguemos con la gracia de Dios. ¿Necesitas ayuda? Está listo para responder Dios. ¿Quieres entrar en la presencia y echarte un chapuzón en la presencia de Dios? Está listo para dejarse encontrar. Jesús puso todo para que tú y yo tengamos un corazón contrito y humillado y lo busquemos todos los días de nuestra vida. Pero acuérdate, Horizonte, iglesia amada, hoy nos llama a arrepentirnos, a depender de nosotros. Y hoy nos llama a decir, necesito depender de ti. Y ese es un corazón contrito y humillado. Todos los días, todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde. Aquí estoy, dice la palabra de Dios. Y aquí está Dios para resolver cualquier problema que haya en ti. Y sabes que Él no va a resolver tal vez la circunstancia o situación que tienes ahorita. Como David, va a restaurar tu corazón y vas a ser un corazón conforme al corazón de Dios. A fin de cuentas, a David así se le conoce. O se le conoce como el criminal. Sabemos que lo hizo. Se le conoce como el dulce cantor de Israel. Aquel hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quién quiere ser así, iglesia? ¿Quién quiere ser así? ¿Quieres orar conmigo? Yo soy el primero que lo necesito. Y yo sé que hay muchos aquí que lo requieren. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra hermosa. Porque tú nos muestras una y otra vez que todos nosotros, los seres humanos, te necesitamos a ti, Señor. Lo vemos desde Adán hasta los apóstoles en Apocalipsis. Y todos, incluyendo nuestra generación, hemos fallado a ti, Señor. Te necesitamos y dependemos de ti, Padre. Lo único que quiero en esta mañana, Padre, es ponerme a cuentas contigo. Y es decirte que te necesito. Crea en mí, oh Dios, un corazón contrito y humillado, un corazón limpio, manos limpias, para poder agradarte a ti, Señor. Reconozco delante de tu presencia todos estos pecados que he tenido. Y también reconozco que son simplemente el reflejo de lo que he perdido y que es lo más valioso. Buscar tu presencia. Buscarte a ti, Señor, y dejar que tú obres en lo más profundo de mi corazón. Necesito, Señor, que obres en nuestras vidas un corazón nuevo. Ven y renuévanos. Ven y salva, Señor. Si hay gente aquí que no es salva, que su arrepentimiento pueda ser un arrepentimiento salvífico, Señor. Que esa fe pueda alcanzar, que por medio de la fe pueda alcanzar la salvación y tú lo hagas justo. Y aquellos que ya hemos gozado de tu salvación, restaura en nosotros ese gozo de la salvación, para que podamos volver a buscarte apasionadamente, como cuando lo hacíamos recién nacidos. Que nada, ningún precio era mucho para estar en tu presencia.
ayuno, oración, estar en tu palabra horas y horas. Y era tan hermoso y era un encuentro tan real en nuestras vidas. Y tú nos santificaste y nos cambiaste de tal manera que hoy entendemos muchas cosas, Señor. Pero reconocemos que lo hemos perdido, Padre. Te necesitamos en esta mañana, Espíritu Santo. Solamente un toque de ti, precioso Espíritu Santo, me puede convencer del pecado más escandaloso o más oculto, ese que nadie sabe. Aquí vemos gente, Señor, que no oramos. Aquí vemos gente que menospreciamos el congregarnos. Aquí vemos gente que menospreciamos la coinonía, el estar juntos en armonía con los hermanos. Hay gente que despreciamos el servicio, que creemos que de nada sirve. Cuando tú has diseñado tu iglesia, cuando tú has diseñado muchos ejercicios espirituales para fortalecernos. Perdona, Dios, nuestros corazones fríos y avívanos como solamente tú lo sabes hacer. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y abre nuestros labios. Danos un solo día más de vida para que podamos abrirlo y expresar que te amamos con todo nuestro corazón. Para eso fuimos diseñados, Padre, para alabanza de tu gloria. Yo quiero que sea utilizado este aliento que hay dentro de mi ser para honrarte, adorarte y alabarte. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos humildemente, con corazón quebrantado, humillado, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos: